Bienvenidos compañeros del curso de Filosofía del Lenguaje de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En esta ocasión voy a hablar acerca de la distinción que Gottlob Frege establece entre el sentido y la referencia. En anteriores videos señalé que John Locke definió a la verdad como la debida unión o separación de las palabras de acuerdo a las ideas que expresan, ¿no? Y que en este sentido la verdad es una cualidad del lenguaje. Ahora bien, esa definición en el contexto del positivismo es problemática, ¿no? Porque en el ámbito de la ciencia y del conocimiento verdadero, ¿no? Pues esta definición es ambigua e inexacta porque no nos permite distinguir con claridad un enunciado verdadero de un enunciado falso, ¿no? Porque pues nosotros podemos tener un enunciado verdadero pero que no haga referencia a la realidad, ¿no? Y eso para un positivista pues es bastante ambiguo, ¿no? Bueno, Gottlob Frege fue un matemático que desarrolló la lógica simbólica y que además en un ensayo titulado Sentido y Referencia buscó clarificar, ¿no?, el concepto de verdad, ¿no? Y para hacerlo consideró necesario identificar los elementos del lenguaje. Ahora bien, los elementos del lenguaje para Gottlob Frege son tres: el sentido, la referencia y la representación. El sentido, dice Frege, se ubica en el plano del pensamiento, ¿no? El sentido es pensamiento que se expresa a través del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, tenemos expresiones como Venus, la estrella matutina, la estrella vespertina, el segundo planeta del sistema solar, ¿no? Y todas ellas son construcciones lingüísticas a través de la cual se expresan diferentes pensamientos o diferentes sentidos, ¿no? Por otro lado, la referencia, Gottlob Frege la ubica en el plano de los hechos o de la realidad, ¿no? Y la referencia es la que determina el valor de verdad de los enunciados, ¿no? Por ejemplo, un enunciado es verdadero cuando se corresponde con su referencia o con la realidad, y un enunciado es falso cuando no se corresponde con la referencia o con la realidad, ¿no? Por ejemplo, un enunciado del tipo el reloj es negro tiene un sentido, expresa un pensamiento, y como se corresponde con un hecho empírico, con la realidad, pues entonces es verdadero en este contexto, ¿no? Un enunciado como el reloj es rojo, ¿no?, también expresa un sentido, expresa un pensamiento, pero como en este contexto no se corresponde con la referencia, con la realidad, pues entonces es falso, ¿no? A partir de esta definición entre sentido y referencia, nosotros podemos tener un conjunto de expresiones que tienen la misma referencia, pero que expresan diferentes sentidos, ¿no? Ahora bien, en tanto que expresan la misma referencia, pues integran un paradigma, ¿no? De tal manera que estas expresiones pueden sustituirse unas a las otras sin alterar el valor de verdad, pues, del enunciado del cual son parte, ¿no? O con las cuales nosotros podemos construir enunciados tautológicos, ¿no? Por ejemplo, Venus es la estrella matutina, o la estrella matutina es la estrella vespertina, o la estrella vespertina es el segundo planeta del sistema solar, ¿no? O en todo caso nosotros podemos agarrar y sustituir en un enunciado como Venus es la estrella matutina, sustituir Venus por, no sé, el segundo planeta del sistema solar, ¿no? Entonces, el segundo sistema del planeta solar es la estrella matutina, ¿no? Podemos hacer estas sustituciones porque como todas estas construcciones lingüísticas tienen la misma referencia, pues integran un paradigma, ¿no? En el plano de la referencia, porque en el plano del sentido, como todas estas construcciones lingüísticas expresan diferentes pensamientos o diferentes sentidos, pues no pueden sustituirse, ¿no? Porque entonces estaríamos alterando el sentido del enunciado del cual son parte, ¿no? Bueno, por otro lado, ¿no?,
la representación, ¿no?, también se ubica en el plano del pensamiento, pero dice Frege que las representaciones son imágenes mentales de lo designado, ¿no?, y que estas imágenes mentales son subjetivas, ¿no?, en tanto que son individuales y privadas, ¿no? Cada quien tiene su propia representación de lo que expresa a través del lenguaje, ¿no? Ahora bien, mientras que las representaciones son subjetivas, Frege señala que el sentido y la referencia son objetivas. Objetivas en el sentido de que son públicas, ¿no?, es decir, que son compartidas por una comunidad de hablantes, ¿no? Bueno, a partir de la diferencia que Gottlob-Frege establece entre el sentido y la referencia, también se puede hacer la distinción entre los enunciados y los juicios. Los enunciados, ¿no?, son construcciones lingüísticas, ¿no?, que expresan un pensamiento, ¿no?, como diría John Locke, un acuerdo o un desacuerdo entre ideas, ¿no?, expresan un pensamiento, ¿no? La casa es roja, la casa es azul, la casa no es azul, la casa es verde, etc., ¿no? Expresan un pensamiento, ¿no? Y ese pensamiento pues es independiente de la referencia o de la realidad, ¿no? Un enunciado simplemente expresa un pensamiento y ya, ¿no? Por otro lado, un juicio es un enunciado, pero es un enunciado en relación a la referencia o a la realidad, y que por lo tanto tiene un valor de verdad, ¿no? Los juicios no solamente son enunciados que tienen sentido, sino también son enunciados que tienen un valor de verdad, o son verdaderos o son falsos, ¿no? Ahora bien, la verdad o la falsedad de los enunciados, en tanto que son juicios, ¿no?, es una cualidad, ¿no?, de estos enunciados, pero en relación a su referencia, ¿no? Un enunciado, un juicio, vamos a decir, un juicio es verdadero cuando se corresponde con la referencia o con la realidad, y un enunciado o un juicio es falso cuando no se corresponde con la referencia o con la realidad, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el plano de los enunciados que expresan simplemente sentidos, y por lo tanto tenemos enunciados con sentido o tal vez enunciados sin sentido, ¿no? Y por otro lado tenemos el plano de la referencia, donde ubicamos a los juicios, y los juicios son enunciados que en relación a la referencia son o verdaderos o son falsos, ¿no? Ahora bien, a manera de conclusión, pues aquí tenemos una definición de verdad mucho más exacta que la que propuso John Locke, ¿no? La verdad en el contexto del texto de Gottlob-Frege, pues es la relación que guarda el lenguaje con la realidad. Un enunciado es verdadero cuando se corresponde con la realidad, un enunciado es falso cuando no se corresponde con la realidad, ¿no? Y ya, así de, pues por así decirlo, así de sencillo, ¿no? Mientras que la definición de John Locke pues es ambigua, ¿no? Porque podemos tener enunciados verdaderos y que no hagan referencia alguna a la realidad, ¿no? Pues esta es la manera en que Gottlob-Frege propone resolver el problema de la ambigüedad de la definición de verdad de John Locke.